Bueno. ¿Cómo ha cambiado la cosa en casa? En resumen, Manuela está contenta, mucho más contenta, pero también papá y mamá. Juegan juntos 1 o 2 veces en semana y a veces mientras hacen tareas juntos, y por lo general es un momento de diversión y relax para todos. Manuela se ha vuelto más cariñosa. ¿Cómo es esto posible? Si antes apenas le gustaba que la tocaran. Mamá y papá habían dado por hecho que no era una niña especialmente cariñosa, pero nada más lejos. En realidad, estaba alterada y con ansiedad. Ahora se siente segura y querida y demanda más abrazos, besos y hasta expresa sus sentimientos. Ayer le dijo a mamá que la quería mucho antes de dormir. Y a papá, mientras dibujaba en el salón, le explicó que a veces se sentía nerviosa en el colegio cuando le preguntaba a la profe. Aunque la cosa va mejor, en los eventos especiales Manuela se pone nerviosa y a veces vuelve a ser la misma niña desobediente y retadora de siempre. No sucede a diario, pero papá y mamá tienen miedo de que después de todo el esfuerzo invertido vaya para atrás. ¿Tienen en cuenta las energías de Manuela? Los niños en la edad de Manuela, la etapa preoperacional, no son capaces de gestionar sus emociones, energías e impulsos por sí solos. Los padres son los reguladores de esto. No te preocupes, serán capaces de hacerlo más adelante, sobre todo si le has apoyado durante esta etapa. Pero ahora hay que asumir que viven en el plano de lo concreto, del aquí y el ahora, y que sus emociones, cuando son intensas, son demasiado para ellos. Vamos a ver un ejemplo. Hoy ha sucedido lo siguiente. Han ido de visita a casa de los tíos porque era el cumple de su prima Candela. Candela es de la misma edad que Manuela y ha invitado también a unos amiguitos, por lo que tenemos a 5 niños en casa con muchas ganas de marcha. Nada más llegar, Manuela se ha excitado de la ilusión y ha echado a correr al cuarto de juegos de su prima, que le quería enseñar todos sus nuevos juguetes. En menos de 10 minutos ya había un niño llorando y el resto gritando. 1 hora después, en el momento de comer la tarta, han llamado a los niños. ¡Niños, venga! ¡Niños! ¡Venid a comer la tarta! ¡Niños, que vengáis ya! 10 minutos después, y con algún grito mediante, los niños se arremolinan en torno a la mesa. Manuela se da disimuladamente codazos con uno de los amiguitos para acercarse a la mesa de la tarta, y mamá lo ve y respira hondo. Cuando le cantan el cumpleaños feliz a la prima Candela, esta toma aire con todas sus fuerzas para soplar las velas, pero Manuela se le adelanta. ¡Uf! Ha soplado las velas de su prima. ¡Qué vergüenza que vuelva a portarse mal! Y nosotros que habíamos dicho que había mejorado mucho. La tía insiste en que no pasa nada, que se pueden volver a encender las velas, y lo hace, pero Candela ya llora desesperada porque le han robado su momento. ¿Qué ha pasado? Bien, vamos a enseñarle una técnica a papá y a mamá que consiste en anticiparse a posibles malos comportamientos de Manuela, por señales previas que solo ellos podrán reconocer. En primer lugar, hay que comprender bien lo que le sucede a Manuela. En ocasiones, los niños se portan mal porque están bajo la influencia de la excitación mental. Un evento fuera de lo común, incluso positivo o alegre, les puede llegar a poner muy nerviosos, de manera tal que, aunque no quieren desobedecer ni hacer travesuras, su cuerpo se ve sometido a muchas emociones y pierden en gran parte el aún incipiente autocontrol que tienen. Cuando llegaron a casa de la prima, papá y mamá pudieron reconocer señales de nerviosismo en Manuela. Pueden ser gestos pequeños, tics, pequeños saltitos, lo cual indica que antes de iniciar la siguiente actividad hay que asegurarse no solo de que Manuela, sino todos los niños tengan la energía adecuada. Un adulto, quien sea, debe tomar el liderazgo y juntar a todos los niños en la puerta del cuarto de juegos, que debe estar cerrada. Solo se abrirá y podrán pasar cuando tengan la energía apropiada. Existen muchas técnicas para hacer esto y puedes conocerlas en otros tutoriales, pero puedes prestar atención a su autocontrol desde el cuerpo, como pedirles que se conviertan en estatuas y sean capaces de estar quietos, o que llenen la boca de aire como un globo y aguanten así en silencio, dinámicas de respiración, bajar el volumen de voz y hablar de uno en uno, contarles un cuento, lo que haga falta. Cuando los niños se muestren tranquilos, se les deja entrar en el cuarto y se chequea de vez en cuando que su energía no se haya vuelto a descontrolar. Lo mismo sucede en el momento de la tarta.
Manuela daba señales de volver a ponerse nerviosa, abriéndose paso a codazos entre los niños. Papá o mamá, si lo vieron, debieron cogerle e invitarle de manera firme a permanecer con ellos, esperando pacientemente a que su prima soplara las velas, ya que este era su momento, no el de Manuela. Se la puede tranquilizar abrazándola suavemente sin apretar, o cogiéndole de los hombros y acariciándolos, o tocándole suavemente la cabeza. De esta forma, papá y mamá aprenderán a reconocer las señales de que Manuela, a sus 5 añitos, ya no puede gestionar sus emociones e impulsos y la ayudarán a hacerlo protegiéndola de su propio nerviosismo. Por último, si pudieran tomar como hábito dinámicas diarias de respiración, relajación, meditación y mindfulness para toda la familia, tendríamos unas rutinas ideales para ayudar a Manuela a gestionar su mente y a crecer con autoconocimiento.